Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Menos Kilos, Más Salud, el podcast número 1 en cirugía bariátrica. Y bien, pues ahora tenemos un tema que yo creo que ya hemos tratado en otros videos y en otros podcasts, pero es una pregunta súper frecuente. ¿Cuáles son las diferencias entre los diversos tipos de cirugía bariátrica? Es la pregunta de toda consulta, ¿no? Doctor, ¿a qué cirugía soy candidato? ¿O cuáles son las cirugías que usted me puede ofrecer? Así es que si esa es tu duda, quédate hasta el final de este podcast porque aquí vamos a resolver esa duda. Bien, como introducción, entonces, lo que hace la cirugía bariátrica es modificar tu sistema digestivo para que bajes de peso. Hay dos elementos que podemos modificar de tu sistema digestivo: el estómago y los intestinos. En cualquier cirugía bariátrica, el estómago se va a ver involucrado. O sea, lo vamos a hacer más chico. Si es una cirugía exclusivamente restrictiva, hablando entonces de una manga gástrica, o sea, restricción, vamos a restringir el volumen y no vamos a hacer más, el estándar es la manga gástrica. De ser una bolsa, el estómago lo vamos a convertir en un tubo, como un platanito. Entonces, imagínate que vas a una fiesta y llevas una bolsa grande y luego es una fiesta en la tarde y luego pues vas a ir a una fiesta en la noche y entonces te llevas tu bolsa chiquita de fiesta en la noche. Y pues no le va a caber todo lo que traías en la otra bolsa. Tienes que seleccionar, queda restringido el acceso a una bolsita chiquita. Pues eso le pasa a tu estómago. Entonces vas a tener que ya elegir porque ya no le cabe tanto. Entonces esto es una restricción y estamos hablando de una manga gástrica, hacer una bolsa grande, un tubito. Y luego están las cirugías que involucran el estómago o hacerlo más chico y también conectarles el intestino. Hay muchas cirugías que reducen el estómago y conectan el intestino, pero te voy a hablar de las principales. Ya hablé de manga gástrica como la única de restricción. Y ahora vamos a hablar de las que involucran los intestinos, que es bypass gástrico y mini bypass. Entonces, en bypass gástrico, lo que vamos a hacer es hacer el estómago chiquito. Vamos a dejar un cuadrito chiquitito. Si a la manga le caben entre 200 y 150 mililitros, al estomaguito de bypass le caben 50 mililitros. Y ese estomaguito lo vamos a conectar a un intestino que va a llevar la comida hacia abajo y se va a conectar con el resto del intestino en forma de Y. Y entonces va a quedar así una Y, de donde vienen los jugos de la digestión y donde viene el alimento y al final se unen y forman un canal común. Esto es bypass gástrico en Y de Roux o bypass gástrico clásico, el que conoce, o en Y. Para que cuando lo busques en internet, pues así los vas a diferenciar. Y el mini gastric bypass, pudiéramos ver que es como una combinación entre manga y bypass. Es una manga incompleta porque no secciona completamente el estómago, sino en vez de dejar un estómago chiquitito de 50 mililitros, deja un estómago largo, como un tubo que le caben como 150 mililitros. Y ese tubo lo conectamos al intestino, pero ese intestino que subimos no sube como un cabo, sino sube como un asa, como una manguera que vamos a conectar a este tubo que es el estómago. Entonces, ahí solamente hay una conexión y esto es un mini bypass. En ambos procedimientos brincamos entre un metro y medio y 2 metros el intestino. ¿Cómo seleccionamos a qué persona le hacemos una manga, un bypass o un mini bypass? Bueno, pues esto no es tan fácil de explicar en un video corto, pero en términos generales, ¿qué tomamos en cuenta? Bien, edad. Entre más edad, pues más riesgo de desnutrición. Y también entre menos edad, un tiempo más prolongado sujeto a mala absorción. Así es que en los extremos de la vida, generalmente elegimos algún procedimiento que sea solamente restricción y en este caso sería manga gástrica. ¿En qué pacientes seleccionaríamos un bypass de inicio?
en los pacientes, bypass gástrico, en Y. ¿En qué pacientes seleccionaríamos un bypass en Y? Un paciente que tenga enfermedad por reflujo. Todos los pacientes que tengan enfermedad por reflujo importante, más de 2 o 3 episodios de reflujo clínicamente significativos, o sea, que alteran la calidad de vida, que el paciente tiene que estar tomando antiácidos o modificando sus hábitos de alimentación, esos pacientes son candidatos a bypass en Y. ¿Por qué? Pues porque es una cirugía que va a resolver el reflujo. Y ahora, pacientes diabéticos e hipertensos de difícil control o que tienen alteraciones del colesterol y los triglicéridos de difícil control, ahí la combinación a la suma de estos factores, diabetes, hipertensión, dislipidemia, generalmente la balanza la inclinamos a procedimientos que involucran los intestinos. Estamos hablando de bypass en Y o de mini bypass. Y ahí, bueno, pues depende de las características del paciente, seleccionamos el procedimiento. Generalmente decidimos mini bypass en pacientes con índices de masa altos, que tengan índices de masa arriba de 50. ¿Por qué? Porque es más fácil el procedimiento y les da una buena calidad de vida. Entonces, como pueden ver, no es una regla matemática, no es un cuestionario que yo puedo llenar en internet y me va a salir, ¡pum!, eres candidato a bypass, ¡pum!, eres candidato a manga o mini, etc. Es una cosa que requiere de una evaluación clínica por un cirujano bariatra y que se va a apoyar por su equipo multidisciplinario que involucra a nutrición, psicología y medicina interna, aún viendo los exámenes de laboratorio complementarios. Entonces, espero que esta información te sirva para entender que existen diversos procedimientos y que es muy importante la evaluación de un especialista. En resumen, hay procedimientos que solamente involucran el estómago que se llaman restrictivos y hay procedimientos que involucran el estómago y los intestinos que son mixtos, que son restricción y provocan algo de mala absorción al involucrar a los intestinos dentro del procedimiento. Del procedimiento de restricción de solamente el estómago, el estándar es la manga gástrica. Hay otros procedimientos que están en proceso de investigación que debes de tener esto en cuenta y que no tienen tantos números en el mundo. Por ejemplo, gastroplicatura, body clip y uno que quedó ya olvidado que es la banda gástrica. No manga, banda gástrica, que era un anillo que se pone en la parte superior del estómago. Todos estos son que involucran solamente el estómago en restricción. Procedimientos que involucran a los intestinos. Acuérdate, el estómago más los intestinos. Bypass gástrico en Y, que es considerado el estándar de oro. Mini bypass gástrico o bypass gástrico de una sola anastomosis, BAGWA. También está el procedimiento de SADIS, por ejemplo, que involucra al estómago y también conectar el intestino ya en el duodeno. Hay procedimientos como el switch duodenal o derivación bilopancreática, etcétera, que son procedimientos que probablemente te encuentres en internet que tienen mayor o menor grado de mala absorción de acuerdo a cómo utilicemos los intestinos para ese procedimiento, pero no te quiebres la cabeza. Hay 3 procedimientos principales en el mundo, sea que te operen en México, en Israel, en Nueva Delhi, en Chile, en China o en Estados Unidos o en Canadá. Es manga gástrica, bypass gástrico en Y y mini bypass gástrico o bypass gástrico de una sola anastomosis. Así es que espero que esta información te sea de utilidad para que entiendas los procedimientos y el espectro que hay en cirugía bariátrica. Otro tema sería hablar de procedimientos no invasivos como el balón, que se introduce dentro del estómago, pero no es cirugía, que trataremos en otro podcast. Pero que entiendas que hay esos 3 más o menos donde puedes encajar para poder cambiar tu obesidad, las enfermedades relacionadas con la obesidad y puedas tener una mejor calidad de vida y una vida más prolongada. Así es que menos kilos, más salud. Espero que esta información sea de utilidad y nos vemos en el próximo podcast.